Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien a pesar de esta cuarentena. Hoy vamos a tener otra clase, vamos a hablar de algunos temas. En esta media horita que tengo para hacer este video, ténganme paciencia, es una de mis primeras incursiones con el mundo virtual. Estoy acostumbrada a dar clase presencial y los que me tienen de profesora saben que me gusta mucho interactuar con el alumno, pero bueno, esta es la situación, hay que poner lo mejor para que esto salga muy bien y por supuesto en eso de poner de uno lo mejor, estoy a disposición de ustedes vía correo electrónico para lo que haga falta, para lo que necesiten de material, de inquietudes, si quedan eh, algunos temas que no se entienden o que no fui clara, bueno, me escriben y no tengo ningún problema de ir contestándole los correos para ir pudiendo aclarar algunas dudas. Hoy vamos a hablar de órganos desconcentrados, de entes descentralizados, y en ese tema, como en una segunda parte de esta clase, vamos a charlar un ratito sobre personas jurídicas públicas y privadas, pero sobre todo me voy a detener en lo que es las empresas y sociedades de Estado. Para lo cual, para todo esto que no se pueda abordar en este video, bueno, tienen el material a disposición y existe muchos otros autores que también tratan estos temas en los cuales pueden consultar. Y si no, bueno, como les dije anteriormente, me escriben y lo vamos charlando y solucionando. Antes de entrar en lo que es la desconcentración y la descentralización, me gustaría hablarles un poquito del modelo de organización estatal. El Estado, como órgano burocrático que es, nace más o menos en el siglo XV, ¿sí? Y va consiguiendo consolidarse a una forma más de Estado liberal, allá por el siglo XVIII, y con esa consolidación o esa estructura estatal que va siendo pulida, va adquiriendo más funciones, va adquiriendo más competencias y además siendo sujeto de derecho, que allá lejos ese tiempo no lo era, va actuando en otros campos, ¿sí? Así es como se va incorporando en esa consolidación que tiene como Estado, más competencias, más funciones, como decíamos antes, hay más agentes estatales, y esa organización estatal va a tener dos principios o dos pilares, que es la jerarquía, que creo que ya algo estuvieron viendo, pero bueno, se puede consultar en cualquier material, el principio de jerarquía, esto que se da en el verticalismo, y que viene un poco de lo que es el orden militar, la idea de esto de superior jerárquico, y el principio de división de poderes, o de división, digamos, mejor dicho, del trabajo en esos poderes públicos, por lo cual es necesario ir distribuyendo las competencias, ir un poco flexibilizando el poder que tiene un órgano central, ¿sí? El régimen centralizado va a ir entonces, se va a ir matizando, ¿sí? Va a ir, como decíamos antes, flexibilizándose a través de la creación de entidades descentralizadas, llamadas entes descentralizados o entes autárquicos, que vamos a volver sobre esto un poquito más adelante. El criterio básico de distinguir entre centralizado y descentralizado, las estructuras que ocupan o que conforman el Estado, es el grado de autonomía de esas unidades con relación al poder central. En nuestro caso, y como vimos en la clase anterior, con respecto al poder, al presidente de la nación, ¿cierto? Bueno, así, el ente más cercano va a ser el ente más concentrado, y el que esté más lejos de esa figura presidencial va a ser el más descentralizado. Pero vamos a ver que entre ese órgano concentrado y ese órgano descentralizado y autárquico hay un montón de matices y un montón de institutos o de entidades que van a producirse en esa brecha, digamos. ¿Cuándo se deja de ser
centralizado para pasar a ser descentralizado. Y bueno, acá el ordenamiento es el que le da a un ente el título de descentralizado. El ordenamiento, cuando hablo de ordenamiento me refiero a la ley, me refiero a la Constitución, a los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo, ¿sí? En un sentido amplio de la palabra ordenamiento jurídico. Entonces, cuando esos textos legales le van a dar personalidad, le van a decir qué capacidad tiene, le van a decir cómo puede organizarse, y en realidad lo que hace ese ordenamiento jurídico es dotarlo de personalidad jurídica. Y ahí van a hacer este concepto de descentralización, que está un poco lejos, a veces no tanto, depende de la figura que estemos analizando, de ese poder central. Hay dos modelos de organización estatal. Si seguimos al doctor Balbín, podemos decir que hay uno de corte jerárquico y verticalista, ¿sí? Y hay otro modelo que es más horizontal y más autónomo. Nuestro texto constitucional, ¿se acuerdan que lo vimos en nuestra reunión pasada? Creó 3 órganos, ¿sí? Ya vimos el presidente, jefe de gabinete, los ministros, y además habla de que el Estado, de que se puede sancionar, se debe sancionar una ley de ministerios para crear otros entes, y en este caso lo que se está haciendo es la distribución de competencias, ¿sí? Porque no todo puede estar en una misma persona o en una misma unidad orgánica. Esto de distribuir competencias ayuda a un mejor funcionamiento del Estado. Pero esa Constitución a su vez recoge el principio jerárquico, porque el presidente, como dijimos, es el jefe supremo, es el jefe de gobierno, y entonces es quien maneja, digamos, todos los hilos de la estructura estatal. Pero por otro lado también habla de un principio de división de poderes, y eso está plasmado en la distribución de competencias. Inclusive el texto constitucional incorpora a entes descentralizados y autónomos cuando habla de los entes reguladores de servicios públicos, el Banco Central, las universidades, ¿sí? Pero bueno, antes de hablar de eso quería darles este marco, ¿sí? De estructura del Estado, y en síntesis yo creo que este modelo está integrado por administración central y por organismos descentralizados, por entes públicos estatales, pero nuestro sistema es básicamente centralizado por este poder que está en cabeza del presidente, con matices o técnicas de descentralización que ahora vamos a ver. Bueno, tengo machetes porque generalmente cuando doy clases me voy un poco por las ramas, y como tengo el tiempo limitado, quiero circunscribirme a estos temas. ¿Cuáles son las técnicas clásicas de distribución de la competencia en el aparato propio, ¿sí?, del Poder Ejecutivo? Son la centralización y la descentralización, ¿sí? Hay 2 modos de distribuir la competencia. Estos 2 modos, ambos tienen por objeto distribuir funciones estatales en razón del principio de esta división de trabajo que antes nos referíamos. Estos 2 modos, entonces, decíamos que la desconcentración y la centralización. Recuerden que cuando hablamos de desconcentración, siempre vamos a hablar de órgano, y el órgano no tiene personalidad jurídica. Y cuando hablamos de descentralización, vamos a hablar de ente, y este sí tiene personalidad jurídica, y esto es la característica más importante, ¿sí?, de la descentralización, que es esto de dotar a un órgano, a un ente, que se crea de personalidad jurídica. La descentralización, en ella hay un traslado de competencias, no es en un órgano, sino es justamente en ese ente que compone lo que se llama el Estado descentralizado. La desconcentración es una herramienta, ¿sí?, que dota de competencia a los órganos del Estado para llevar adelante distintas funciones. Ahora vamos a ver. Tanto en la descentralización como en la desconcentración
hay un traspaso de titularidad, un ejercicio de la competencia. Pero lo que ustedes tienen que tener bien claro es que en la desconcentración tenemos un órgano, ¿sí?, sin personalidad jurídica, y en la descentralización tenemos un ente con personalidad jurídica. ¿Cuáles son las características de los órganos desconcentrados? El INDEC, el Parque de Tecnópolis, la Comisión Nacional de Comercio Exterior son ejemplos de esta clase de órganos. Su fuente generalmente es una norma de alcance general, no podría ser nunca particular. Y cuando hablo de esto, hablo de los ordenamientos jurídicos que hablábamos antes, y puede ser que sea vía Constitución Nacional, vía ley formal, vía decreto, ¿sí? El traslado de esa competencia no lo deciden los miembros del órgano, sino que lo decide el convencional, el presidente, ¿sí?, o el legislador. Es un instituto de traslado de titularidad y no de algo, digamos, suelto, una competencia específica y nada más. Es como que se hace en bloque, ¿sí? Es justamente eso, es un bloque de competencias y no una competencia que tiene que ver con que sea aislada, ¿sí?, o para una cosa en particular. Porque ese órgano va a perdurar en el tiempo, o se espera que perdure en el tiempo. Es de carácter permanente justamente por eso, y si uno quisiera hacerlo desaparecer o que no funcione más, entonces hay que derogar la ley que lo crea o modificar el decreto o también derogarlo en su caso. Hay que ver cada caso concreto, ¿no? Pero hay que emitir un acto administrativo o un acto legislativo que lo deje sin vida, por decirlo así, y en su caso, si es la Constitución y se reforma, se verá si persiste o no la existencia de ese órgano en ese nuevo cuadro constitucional, ¿sí?, en ese nuevo texto constitucional. Ahora bien, la descentralización tiene todas estas características también, pero lo que tiene como rasgo característico definitorio de una descentralización, o que es un ente descentralizado, es esto que ya decimos de que tiene personalidad jurídica propia. Bueno, ahora vamos a ver un poco los caracteres de los entes estatales descentralizados. Todos los entes estatales descentralizados tienen estas características básicas. Por supuesto que va a haber matices, por supuesto que cada uno va a tener que analizar en su caso si cada uno tiene alguna oportunidad de dictaminar o tener que analizar alguna de estos entes, va a tener que saber y estar frente a cada uno y ver su estructura, su estatuto, su organización, porque es muy casuístico esto. Pero podemos hablar de características básicas, ¿sí?, o comunes. Estos entes, vuelvo a decirlo, tienen personalidad jurídica propia. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden actuar por sí mismos, ¿sí?, en nombre propio, que pueden dictarse sus normas de organización, de administración, de cómo llevan adelante la relación con sus empleados, con los agentes, de cómo organizan sus compras, de cómo organizan sus horarios, ¿sí? Tienen por supuesto, una autonomía propia y una decisión propia, y eso es una de las cosas que los caracteriza. Estos entes cuentan o han contado al momento de su asignación, de su creación, de una asignación legal presupuestaria. Algunos pueden cobrar tasas, pueden percibir algún impuesto, porque así lo ha dicho en su ley formal, en su creación, o en su momento pueden haber tenido la oportunidad de crearse alguna asignación presupuestaria especial. Su patrimonio es estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que estas entidades son de propiedad del Estado. Por eso cobra sentido acá que el Estado Nacional, cuando las deroga o las deja sin efecto o las hace desaparecer del mundo jurídico, puede disponer discrecionalmente, con una medida de razonabilidad, por supuesto, de su patrimonio, ¿sí? Después está la capacidad de administrarse a sí mismo, es decir, esta es una consecuencia de esa capacidad que tiene de administrarse a sí mismo, estos entes descentralizados,
hacen que los problemas que plantee la actuación del ente sin tener que recurrir, o sea, se plantea problemas, los resuelve, sin tener que recurrir a la administración central, salvo para los casos que sí así estén determinados por el estatuto o por la norma de creación que tengan que ir al Poder Ejecutivo, ¿no? Más allá de todas las vías de procedimiento y las vías recursivas, que eso es otro tema, pero que bueno, que tienen que ver con ir o llegar al órgano máximo del Poder Ejecutivo. Estos entes descentralizados son creados por el Estado. Está muy discutido si es por ley formal o por decreto. La verdad que hay mucho escrito sobre ese tema, mucho. No voy a abordarlo porque no me da el tiempo. Y también otro tema, otra nota distintiva es el control de la administración pública. El ente tiene total independencia, ¿sí? Es descentralizado, pero esto no quiere decir que no esté sometido a los controles, ¿sí? Y de la actividad estatal, y que ese control va a tener que ver con el control presupuestario, con el de inversión, con el control de los actos, ¿sí? Tiene que ver con las auditorías que se hagan, ¿sí? Si están sometidos al control de auditoría general. No es que no tienen ningún tipo de control del Estado, al contrario, se los controla y permanentemente se los tiene que auditar para ver cómo llevan adelante el cometido por el cual fueron creados. Las relaciones de ese ente con el Estado invariablemente son relaciones de derecho público, regidas por el derecho público. Esto no empece a que las relaciones internas, a veces parcialmente, y depende de cada ente, estén regidas por el derecho privado. Y el fin. Bueno, el fin era un tema que era muy, muy importante al principio del Estado, ¿sí? De las primeras concepciones del Estado. Ahora con el Estado moderno, con el Estado que se mete para bien o para mal, ¿no? Se mete en las actividades industriales, en las comerciales. A veces el fin se diluye un poco. Sin embargo, la finalidad pública siempre tiene que estar en la actividad estatal. La actividad estatal está siempre vestida con el fin público, porque si no deja de tener razón su cometido, ¿sí? Entonces ya no importa tanto la discusión si todas las entidades descentralizadas o todas las personas jurídicas públicas, estatales, tienen o no esa finalidad pública pura de la que hablaban algunos autores. Lo importante es que son del Estado, en que el bien común tiene que estar allí y tiene que ser tenido en vista para llevar adelante ese cometido. Por último, y veo que se me está pasando un poco el tiempo con esta primera parte de la clase, vamos a hablar de los distintos tipos de descentralización, ¿sí? Y para hablar de estos tipos de descentralización, cuando hablamos de entidades públicas estatales, acá ubicamos a todas las entidades que son integralmente estatales y por lo tanto son públicas, ¿sí? Esta aclaración la hago porque hay muchos autores que no opinan esto y que empiezan a escribir sobre la posibilidad de un ente estatal privado. La verdad que no comparto esa postura, pero se los quería aclarar por esto. Bueno, una de las actividades que realizan estas entidades descentralizadas podemos dividirlas en administrativas y en comerciales o industriales. Las administrativas pueden a su vez subdividirse, y esta es una clasificación que hace Gordillo, en administrativas con competencia general y administrativas con competencia especial. Acá lo que les quiero aclarar es que Gordillo no hace una distinción entre autonomía y autarquía, entonces se engloba como autárquicos a esta clasificación. Después les voy a citar la de Balbini para ver que es el parámetro que tiene para clasificarlas. Dentro de las administrativas, entonces, las que son administrativas con competencia general, dice que son los entes autárquicos territoriales, ¿sí? Como las comunas, los municipios, las regiones, ¿sí? Inclusive la nación misma y las provincias.
Las administrativas con competencia especial son lo que él llama entes autárquicos institucionales, a saber, las universidades, la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Que prestan un servicio o un conjunto de servicios determinados, ¿sí? No tienen una competencia genérica que sea como en el caso de una competencia, un ente territorial, sino que están creadas con un fin, ¿sí? Y dentro de esa competencia para la cual fueron creadas es dentro de los cuales se pueden mover. Las dos especies mencionadas constituyen los llamados entes autárquicos, ¿sí? Que realizan una actividad de tipo administrativo clásico y tienen personalidad jurídica propia, persiguen un fin público y se rigen íntegramente por el derecho público. Por ejemplo, sus agentes son empleados públicos, más allá de que algunos son regidos por la ley de contrato de trabajo y otros por la ley de empleo público, pero en definitiva están empapadas, ¿sí? De la finalidad pública. Balbín señala una clasificación de entes descentralizados en entes autónomos, en entes autárquicos y en no autárquicos. Los autónomos, territoriales e institucionales, su clasificación, lo mismo que los autárquicos. Es básicamente lo mismo que Gordillo, pero hace esta distinción en autárquicos y autónomos, porque sí dedica unas cuantas páginas de su libro a diferenciar lo que es la autonomía y la autarquía. Y después, como entes no autárquicos, menciona las empresas y sociedades del Estado, que vamos a hablar en la segunda parte de esta clase. Bueno, habíamos hablado de la actividad de las administrativas y de las comerciales o industriales. Este segundo grupo de entes estatales comprende muchas actividades que el Estado moderno ha considerado necesario encarar por sí mismo, bajo un régimen similar del derecho privado. Y acá vamos a hablar de las empresas y las sociedades del Estado. Pero eso lo vamos, antes de detenerme en esos dos conceptos, quiero hablarles un poquito de las personas jurídicas públicas y privadas. Vamos a hablar en un marco conceptual o general de la diferencia que hace el Código Civil para luego poder charlar un poquito sobre empresas y sociedades del Estado. Y las nuevas sociedades modernas, las sociedades del Estado moderno creadas a principios de este siglo. Ahora vamos a abordar el tema de las personas jurídicas públicas y privadas. Para distinguir entre personas jurídicas públicas y privadas, y dentro de las públicas estatales o no estatales, primero hay que hacer un poco de base en el Código Civil, porque el derecho administrativo, el derecho público no tiene una clasificación, así como la tiene el Código Civil. El Código Civil que distingue en el artículo 146 y siguientes, las clasifica en realidad, y habla de personas jurídicas privadas, y enumera en el 146 cuáles son, sociedades, instituciones, etc. Me remito ahí a la lectura de ese artículo. Y después habla de las públicas y las divide, como dice en el artículo, entre el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, los estados extranjeros, la Iglesia Católica, ¿sí? Hay un montón de enumeración que da el propio código de que entiende por persona jurídica pública. Pero lo que a nosotros nos interesa es saber cómo hacemos para diferenciar si no es pública ni privada conforme al parámetro del código, porque es el propio código el que sí da un parámetro. En las normas del derecho público no vamos a encontrar esos parámetros. No vamos a saber si estamos frente a una norma de carácter de una persona pública o una persona privada. En principio tenemos que tener en cuenta que cuando se crean personas públicas, el Estado lo que está creando, más allá de distribuir la competencia, lo que está creando es una entidad para el cometido de las funciones públicas, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta al analizar si estamos frente a qué tipo de ente estamos parados, ¿sí? Muchos hablan de tener en cuenta algunos parámetros que son de utilidad, ¿sí? Pero hay tantas, sobre todo en este Estado moderno, y hoy por hoy hay tantas entidades que deberíamos estar frente a cada una de ellas y ver su normativa, ver su organigrama, su funcionamiento para saber
si es pública o es privada y ver qué régimen le aplicamos. Pero podemos tener en cuenta que vamos a tener mucha facilidad de determinar su característica o su carácter de privada o pública si está creada por ley, si tiene una finalidad pública, si ostenta potestades estatales, ¿sí? Si tiene un fin de prestación de algún servicio público, si guarda muchas, lo que se llama formas solemnes, ¿sí? El control estatal, porque no es lo mismo una entidad privada que tiene un control de la Inspección General de Justicia, del IGJ, que una persona pública cuyo control va a estar regido por la 2456, perdón, y va a ser muy riguroso ese control y va a pesar, de acuerdo a cómo estemos parados, mucho la figura de la GEN o de la CIGEN en cómo lleva adelante ese cometido para el cual fue creada, porque eso nunca hay que dejarlo de tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, cuando estamos analizando. Entonces decimos que esas pautas que da el Código Civil, bueno, sí, nos sirven. Y además, en el derecho administrativo lo que tenemos que tener en cuenta, o en el derecho público, en general es que sí, en muchos casos es la propia norma de creación la que, por suerte, establece si es una persona pública o no, o de qué clase de persona pública estamos hablando, ¿sí? Para algunos autores, como para Balbín, los criterios o propiedades relevantes que nos permiten configurar el concepto de persona jurídica está dado justamente en esa creación estatal por acto administrativo, en el fin público, en las potestades, en el uso de recursos públicos. Miren, esto es muy importante porque cuando está el patrimonio estatal en el medio, y bueno, no hay mucho brecha para pensar si es o no estatal y si tenemos que aplicarlo en un régimen público. Podrá tener algunos matices, pero no tenemos mucha margen para decir que esto no es una entidad pública. Si después tenemos las públicas no estatales, como son la Iglesia Católica, los colegios, ¿sí? Las obras sociales, las cajas de previsión. Acá hay un derecho público también vigente y también que se aplica, pero el derecho privado concurre fuertemente en este bloque normativo. Pero podemos decir, en definitiva, que las públicas se rigen por el derecho público y las públicas no estatales se rigen también por el derecho público y tienen muchos institutos del derecho público que se le aplica. También concurre algunas normativas de derecho privado que no podemos dejar de soslayar a la hora de analizar ese tipo de personas. Bueno, ahora vamos a hablar de las empresas del Estado y sociedades del Estado. Este tema hay muchísimo escrito, muchísimo. Voy a dar unas pautas generales en estos 10 minutitos que me quedan, pero voy a tratar de ceñirme a lo que preparé para esta clase, pero les recomiendo una lectura más profunda sobre estos institutos. Las empresas del Estado se crearon por la ley 13.653 y una de las cosas que caracteriza mucho, las caracterizaba, porque ahora quedan pocas, es la verdad, pues esas empresas se fueron transformando en sociedades del Estado, después vamos a ver con qué nos referimos con estas nuevas sociedades del Estado, que no son las sociedades anónimas con participaciones estatales mayoritarias, sino que son otras. Estas sociedades del Estado, estas empresas del Estado, se caracterizan por tener ese doble régimen, con un mayor acento en el derecho público que en el derecho privado. Han sido generalmente reguladas como entes autárquicos, pero en esto tiene que ver también la clasificación de acuerdo a qué autor estemos siguiendo para saber si las caracteriza como tal, ¿sí? La empresa del Estado no se rige íntegramente por el derecho público. Todos los agentes del ente
de una empresa del Estado generalmente son funcionarios o empleados públicos en lo que atañe a sus autoridades superiores. Pero lo que tiene que ver con los empleados no ocurre lo mismo, ¿sí? Otra característica importante es el control del Estado sobre ella. El control que realiza el Estado sobre la empresa del Estado es un control externo, desde afuera de la empresa, a través de actos estatales típicos, como por ejemplo el decreto, la designación de una autoridad, ¿sí? Los directores de una empresa, etc. Los particulares afectados por los actos de la empresa, recordemos que pueden recurrir a la administración central contra aquellos por la vía recursiva que todos conocemos. Bueno, las sociedades del Estado son las sociedades constituidas bajo las formas de derecho privado. Usualmente son sociedades anónimas, conocemos como sociedades anónimas, pero cuyas acciones están totalmente en poder del Estado, sometidas en su mayor parte por el derecho privado, pero tienen un margen de aplicación de derecho público. La distinción entre empresa y sociedad del Estado es que la empresa tiene una forma típicamente estatal y la sociedad no, la sociedad se asemeja más o es más similar a lo que pasa con las empresas privadas. Ahora, ¿qué pasa? Con las empresas del Estado se dificultaba cada vez más su inserción en el mercado. Era como que eran figuras que iban quedando un poco atrasadas a la modernidad de los estados y a esa composición nueva que tiene la estructura estatal. Entonces fueron convirtiéndose a otros regímenes para poder salir a flote. Algunas se convirtieron directamente, por eso ya no existen más, ¿sí? Otras dieron nacimiento a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, cuando así lo permitió la ley de sociedades. Y les diría que casi todas las empresas del Estado se fueron transformando en sociedades del Estado, donde aclaremos, ¿no?, que en la sociedad del Estado no hay capital privado. Esa es una de las distinciones que tienen que tener en cuenta para hablar o para ver si estamos frente a una de ellas o no. Integran como empresas del Estado la organización estatal y se le aplica el régimen de derecho público. Acá estas sociedades del Estado, hablamos de, por ejemplo, TELAM, la Administración General de Puertos, Lotería Nacional, fueron cada una tomando su propio color y su propio corset jurídico, ¿sí? Nosotros después tenemos que detenernos en la distinción entre sociedad anónima con participación o sociedades anónimas creadas desde principios de este siglo, que son las sociedades anónimas del Estado. Estas que se caracterizan, el número de socios, es una sociedad donde generalmente hay un solo socio y es el Estado, ¿sí? Se le aplica el derecho público, ¿sí?, pero con algunos alcances se le puede aplicar el derecho privado, distinto que lo que pasa con las sociedades comerciales o las sociedades de participación estatal mayoritaria donde se aplica el derecho privado. El alcance del control del Estado en las sociedades comerciales es la EGJ y en estas, con las de participación estatal, la AGN, y las sociedades anónimas de este Estado, estas nuevas que estamos viendo, la AGN y la CIGEN. Y con respecto al patrimonio, es otra característica para poder diferenciarlas, que estamos frente en las sociedades anónimas del Estado, los bienes son del Estado y los recursos presupuestarios vienen de él, ¿sí? Estas son sociedades nuevas. Por ejemplo, una de estas es Aguas y Saneamiento AISA, ¿sí? Que si bien fue concebida de otra figura anterior, luego se transforma en una sociedad del Estado. Estas sociedades anónimas del Estado, ¿sí?
son parte de la estructura descentralizada del Poder Ejecutivo, pero sin embargo hay muchas decisiones que en sus regímenes no pueden aplicar. Entonces ahí tenemos que ir a cada caso en concreto. Miren, una de las cosas que les quiero, para terminar, para tener en cuenta es, una cosa es la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y otra es la sociedad anónima del Estado, que son las viejas, para mí, empresas del Estado, más o menos como para clarificarles este panorama. Mucho hay escrito, así que les recomiendo que miren la bibliografía y si en esta última rápida pasada que les di no entendieron algo, que por supuesto me escriban en el mail. Hasta acá los despido y nos veremos en otra oportunidad y espero que haya sido de utilidad esto que estuvimos conversando. Y a seguir quedándose en casa para cuidarnos entre todos. Hasta luego.